Adelante, Eddie de Gracia. Muchas gracias, Danilza. Fíjense, señores, Luis Abinader, desde que llega en agosto del 2020 al gobierno, hizo una propuesta con ese aire de populismo que le caracteriza, de construir un tren desde el Centro Olímpico hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, un tren metropolitano. Al parecer, la poca experiencia del presidente, el hecho de querer promover construcciones majestuosas, lo hizo incurrir en un proyecto ambicioso que realmente él no ha podido al día de hoy ni siquiera poner la primera piedra. Lo que se va a constituir precisamente en un gran monumento irreal, pero un monumento al no hacer y a la incapacidad de un gobierno. ¿Por qué digo esto? Esto no solamente se dio con Luis Abinader, incluso hay precedentes históricos de personalidades a nivel internacional que se embarcaron en proyectos similares. Sin embargo, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, que sí hizo una propuesta de construir un metro, pese a que en la República Dominicana no se tenía la experiencia y se generó mucha incredulidad frente a esta situación, terminó construyendo un metro. O sea, tuvo los resultados positivos y se empeñó en esto. Sin embargo, por ejemplo, vemos Evo Morales, que llegó en el 2005 como presidente de Bolivia, entre el 2008 hasta el 2014 hizo la promesa de financiar un metro, de construir un metro en Bolivia, en La Paz, específicamente en el Alto, la zona metropolitana. Sin embargo, pese a que se hicieron los estudios con Corea del Sur, se tenía proyectado una inversión de 700 millones de dólares. Nunca terminó ese metro y es la parte risible de Bolivia de un proyecto que, pese a convertirse en la más trascendental obra que promovió Evo Morales, no la terminó, fracasó. Pero también vemos cómo en Honduras, desde el 2009, se promovió un metro. Durante varios años se quiso hacer toda una propuesta en Tegucigalpa, que es una zona donde el tránsito es terrible, la concentración y el servicio de transporte público es deficiente. Se constituyó en el proyecto prácticamente de todos los políticos. Incluso vimos en una ocasión que el expresidente Lobo vino a la República Dominicana a ver el metro que se había construido aquí en Santo Domingo. Al final se constituyó también en el precedente risible para la clase política porque no pudieron hacer ese metro. Incluso vemos también en Grecia que aproximadamente en el 1989 comenzaron un proyecto de un metro en la ciudad. Casi 1 millón de habitantes tiene aquí, y cuando comienzan el proyecto encuentran incluso perforando algunos objetos históricos y eso lo hace detener. No terminan, se convierte en un proyecto que no tiene resultado hasta terminar en el 2024, 35 años después, es que inauguran un metro deficiente, de forma parcial y que no tuvo resultado. Pero cuando hemos visto en la historia, sí otros lo pudieron hacer. El caso de Luis Abinader, vemos que primero plantea un metro que va, un metro metropolitano, un tren metropolitano, desde el Centro Olímpico hasta el aeropuerto, pasando por el puente de la 17. Miren ustedes cómo tiene que ir. Al final eso no da resultado, porque incluso lo plantea desde el punto de vista de una inversión público-privada, no dio resultado, luego replantea el proyecto y dice que no, que es desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, pasando por la 27, por la ciudad, pasa por el Centro Olímpico, llega a Santo Domingo Este a través del puente Duarte y el puente Juan Bosch, que hay que ver eso con ojo, si eso puede ser así, hasta llegar incluso al aeropuerto. Pero ese proyecto entonces cambia la inversión. Ya ahí se hizo con un proceso de licitación. Fracasó también.
Eso fue desde que él llegó al día de hoy. Luego entonces se devuelve y dice que ese metro o ese tren lo va a hacer de nuevo desde el Centro Olímpico hasta el aeropuerto. Pero esta vez vuelve y retoma el tema de que lo va a hacer a través de una licitación. Ahora andaba de viaje de placeres y se le ocurrió también envolver al presidente Macron de Francia, que es ahora el que le prometió financiarlo, pero ya se habían hecho también otras propuestas de otros países, incluso se le mandaron propuestas a múltiples embajadas aquí en la República Dominicana, que eso indica que no se tenía ni se tiene un proyecto acabado de en qué consiste un tren metropolitano, un proyecto ambicioso, pese a que el doctor Leonel Fernández, cuando sale del gobierno, dejó todos los planes y los estudios hechos en Santo Domingo para la construcción de metro. Y veamos algo. ¿A qué se sometió el presidente Luis Abinader? A querer hacer uno en Herrera de 6 kilómetros y todavía miren la situación en que se encuentra, para no repetirle lo que hemos dicho muchas veces, que incluso carece hasta de los niveles de seguridad. ¿Cómo pretende entonces ya a esta altura proponer un tren metropolitano que tiene más de 45 kilómetros cuando no ha podido hacer uno por encima, no subterráneo, de 6 kilómetros? Indudablemente insisto en esto. Esa propuesta que hizo el presidente inmediatamente llegó al gobierno en el 2020, se va a constituir en el más grande monumento sin hacerse a la incapacidad política. Vincent.